mucho más como práctica, en un sentido de que distingamos la visión de quién es autoridad y quién es líder, para poder entender por qué la inteligencia emocional es crucial en el desempeño de una y de otra. La diferencia entre liderazgo y autoridad se basa sobre todo en que la autoridad está para cumplir normas, criterios, leyes, cumplir objetivos que se han diseñado, planeado, mandado, dirigido por quien también a su vez tiene más autoridad. Y esto hace que tú formes parte de la estructura de poder que ejecuta las instrucciones, que ejecuta los señalamientos y que se trata de que se cumplan en la forma más eficaz. Esto es la autoridad. Por eso un agente de tránsito no está más que para que se cumpla la ley de tránsito. Usted se pasó el semáforo y yo te lo voy a señalar y punto. Nada más. No tengo por qué ejercer ningún tipo de liderazgo. Tal vez educación y cortesía y lo que tú quieras, sí, pero mi papel es estrictamente de autoridad, hacer cumplir las normas y los criterios. En cambio, un líder es toda aquella persona que con autoridad, sin autoridad, con mando o sin mando, influye en la vida de las demás personas y que de alguna forma les da dirección y les da conducción a sus acciones, a sus actos, a sus comportamientos. El líder se convierte en una persona que indica, señala por dónde ir, qué hacer, cómo comportarse, da testimonio de las cosas como se deben de hacer, y esto influye positivamente o en su caso negativamente en aquellas personas que se les llaman seguidores, fieles seguidores de alguna forma de un líder. Entonces, esta parte hace que hoy en día tengamos mucho más importancia a saber conjugar liderazgo y autoridad, porque ambas conjugándolas nos dan un criterio de mayor eficacia. Vamos a ponerlo en términos de fútbol, implicaría ser líder en la cancha y además tener la autoridad como el capitán del equipo. Entonces tienes las dos funciones, eres el capitán, tienes la autoridad y a su vez también eres el líder en la cancha. Entonces esto es lo que queremos en la empresa, que tú conjugues liderazgo y autoridad. Para poderlo hacer es muy importante que desarrolles tu inteligencia. Y no solo la inteligencia desde el punto de vista de que veas los problemas, resuelvas los problemas, que tengas una visión de la realidad que te permita aplicar tu experiencia y tus conocimientos para poder resolver las circunstancias de una manera mucho más adecuada y positiva. Queremos la inteligencia emocional. ¿Por qué la inteligencia emocional ha cumplido o cumple una de las tareas fundamentales en la formación de las personas en el día de hoy? Porque la misma cultura, la misma civilidad de las relaciones humanas, del mundo actual que nos está tocando vivir, nos está conduciendo, nos está llevando a que vayamos siendo cada vez más capaces de aplicar nuestra inteligencia, es decir, el pensamiento abstracto, la memoria, la cognición, la capacidad de resolver problemas, la creatividad, que entran dentro de todo el esquema de inteligencia, que la aplicamos en algo que todavía es muy primitivo y rudimentario, que son nuestras emociones. De hecho, es increíble, pero por un lado tenemos mucho desarrollo de nuestro pensamiento, de nuestra creatividad intelectual, y por el otro seguimos atorados en muchos aspectos emocionales que nos hacen a veces tener reacciones y conductas demasiado primitivas, demasiado primarias, muy respuestas que simplemente no pensamos, que las decimos, las hacemos, reaccionamos y ni siquiera medió nuestro pensamiento, se nos fue en puro impulso y ¡zas! Ahí las soltamos sin ni siquiera haber mediado la capacidad de pensar. Por eso ese letrero que dice, por favor,
conecte la lengua a su inteligencia antes de usarla, porque muchas personas de plano hablan y dicen o reaccionan sin ni siquiera ponerle un poquitito de reflexión o de pensamiento a sus comentarios, a sus impulsos, a sus reacciones. Y todo esto pues es el tema de la inteligencia emocional. Así es que deseamos y queremos que conjugues mando, autoridad, con inteligencia para que puedas tú saber que en armonía, en integración, te va a resultar mucho mejor, mucho más positivo a la hora de cumplir con los objetivos de ya no solo tener mayor productividad, mayor eficacia en el cumplimiento de las normas, de los criterios, en los servicios que está ofreciendo tu empresa, pero sí que tengas también mejor calidad de relaciones humanas, mejor ambiente laboral, reducción de conflictos interpersonales, una capacidad mucho más amigable de interacción humana, sin que tengas que ser mi amigo ni hacer un club social, sino que venimos a trabajar, pero en un ambiente laboral que sea mucho más positivo, mucho más agradable, mucho más entusiasta, porque hagamos las cosas en forma tal que estemos pues contentos con lo que estamos haciendo y motivados también, y no nos hagamos tontos haciendo cosas que nos están finalmente perjudicando a mí, a ti y a todo el equipo de trabajo, porque lo que tú dejes de hacer pues va a acabarle afectando a otras personas. Lo que tú no hagas bien pues va a repercutir a varios kilómetros de distancia en otro equipo de trabajo que no recibió bien lo que tú debiste haber hecho correcta y perfectamente bien. Con esto estamos haciendo una introducción a la inteligencia emocional. Entonces es conectar el pensamiento, la reflexión, el conocimiento a áreas emocionalmente primarias, elementales, básicas, que todos tenemos como seres humanos y que se puede perfectamente entrenarse y capacitarse para poder desarrollar una mejor manera de manejar las emociones básicas. Y vamos a ver esas 3 emociones básicas que son elementales y que son prácticamente lo que construye de ahí otras emociones que son más complejas o que son más sofisticadas, pero que finalmente también están ligadas directamente a las 3 emociones que vamos a ver. La primera, y por ser una emoción muy compleja y a su vez pues muy rudimentaria, muy primitiva, es el enojo, el estar enojado. Hay muchas personas que se la viven enojadas o que se enojan muy fácilmente o que reaccionan con enojo cuando dices, ¿y para qué te enojas? ¿Qué crees que vas a conseguir con el enojo? Que es muy parecido a lo que hacen los niños con el capricho, que son caprichosos, es decir, piensan que haciendo dramas, que haciendo pataleta, se va a conseguir el objetivo, que desgraciadamente lo consiguen, pero que aprenden a que haciendo berrinches, expresando su frustración y su enojo en forma infantil, van a conseguir que las cosas se logren, se obtengan como se desean. Entonces, el enojo es una de las experiencias emocionales básicas que necesitamos comprender, que en la medida en que eres más inteligente, menos te enojas. Es decir, una persona con mayor inteligencia emocional se enoja menos. Una persona con menos inteligencia emocional se enoja mucho hasta llegar a vivir enojado todo el tiempo. Entonces, esto para que veas el parámetro con el que nos guiamos los que nos dedicamos a esto, para distinguir una persona que está siendo inteligente emocionalmente de aquella que no lo es. Podrá ser eficiente porque el enojo, pues claro que controla, domina, impone, amenaza a las demás personas, y por el simple hecho de evitar que se enojen conmigo, pues estoy dispuesto a cumplir con tus instrucciones y con tus exigencias. Pero finalmente, independientemente de que se logren objetivos vía el enojo, está siendo una conducta emocionalmente poco inteligente, que es la que utilizan pues mucho los controladores dictatoriales, intransigentes, impositivos,
que a base de estar amenazando con enojarse, logran controlar a las personas que están a su alrededor, que es el típico ejemplo del papá enojón, que para que no se enojen, pues los hijos están todos calladitos, sin hacer ninguna conducta inadecuada, porque el papá si se enoja, empieza a gritar, empieza a regañar, empieza a reclamar y empieza a castigar, que es muy común que muchas personas se sigan comportando con ese mecanismo de enojo para controlar el comportamiento de los demás, porque a lo largo de la historia pues ha sido muy eficiente. Eso no lo podemos negar ni cancelar simplemente porque esté en boga el crecimiento de la inteligencia emocional. Pero entonces, que quede claro, enojarse no es la conducta inteligente. Que lo hacemos y que es eficiente, aceptado, pero no es lo deseable, no es lo mejor, no es lo más civilizado, ni es lo deseable para un progreso en el uso inteligente de los recursos emocionales que tenemos. Entonces, el enojo regularmente proviene de que tú tengas expectativas, deseos, aspiraciones que no se cumplen. Es decir, el enojo es una frustración por aquello que yo esperando conseguir, obtener, no lo logro, por eso se convierte en parte en capricho, en pataleta, y entonces me enojo porque las cosas no se lograron, no las logré, no se hicieron como yo quería, y entonces, ¡zas!, me enojo y vivo enojado porque estoy en una frustración constante de vida. Me siento un perdedor, me siento una persona que no logro las cosas a las que yo aspiraba. Sigo teniendo que trabajar en el mismo lugar porque no me aumentan el sueldo, que yo esperaba que me aumentaran de sueldo, que no me dieron el bono y estoy enojado. Y enojado con quien no me lo dio. Y entonces, como estoy enojado, pues sigo en una experiencia de frustración, de sentimientos que se manifiestan a base de el coraje, de la agresividad, del berrinche, del estar atrapado en emociones de malestar que no me permiten el desenvolvimiento correcto y adecuado. Entonces, por eso queremos que tengas una mayor inteligencia emocional en el tema del enojo. ¿Y cómo se resuelve? Pues redúcele a tus expectativas, limita que tus expectativas no sean fantasiosas, no sean controlar a los demás, no sea dominar o imponerte ante los demás, sino que contrólate a ti mismo. Pon la medida justa a tus metas y a tus objetivos que sí sean alcanzables. Muchas personas viven enojadas porque se ponen metas demasiado elevadas que finalmente no van a poder cumplir, y entonces viven con una constante frustración cada vez que se dan cuenta de que no han logrado lo que esperaban lograr. Así que una solución inmediata pues es esa: no tengas tan elevadas expectativas, sino que sean expectativas alcanzables, realizables, y que sobre todo te correspondan a ti y a tu responsabilidad. No te pongas expectativas donde dependan y donde estén incluidas las actividades, las conductas, la libertad de otras personas, porque finalmente te vas a topar con un grave problema, que solamente te puedes controlar a ti mismo y no a los demás. Entonces, aprende a que estás tú siendo dueño de ti y no pretendas dominar, controlar y someter a los demás, porque vas a tener que recurrir a base del enojo y de la frustración, tratando de obligar a que los demás hagan lo que tú quieres que hagan. Vamos a dejar entonces al lado el concepto de enojo, que es muy importante que cada vez uses más tu inteligencia para no estarte enojando. El otro sentido que va ligado al enojo es la emoción del miedo. Es un mecanismo muy natural. Vaya, los seres humanos necesitamos del miedo, porque sin el miedo pues no somos capaces de alejarnos y de estar atentos al peligro. Es necesario que tengamos miedo y es necesario que seamos observadores ante las cosas que son altamente peligrosas para nuestra existencia. Entonces, el miedo manejado realista y positivamente, pues nos hace distinguir de una cosa peligrosa de una que no lo es. Nos pone en alerta cuando hay algún peligro. Yo puedo cruzar una calle con seguridad
porque vigilo correctamente bien la circulación de los automóviles y me cuido hasta de que no vaya a pasar un ciclista, porque es peligroso cruzar una calle sin miedo, porque tengo que tener la sensación de peligro y de cuidado de lo que está sucediendo en el tránsito de la calle que voy a cruzar. Y esto hace que el miedo pues, nos mantenga en una adecuada sobrevivencia. Pero resulta que el miedo está ligado regularmente a las cosas que yo puedo imaginar y fantasear. Y ahí es donde está el problema. Que si el miedo es biológico y es natural, pues yo también tengo la posibilidad de imaginarme cosas que son peligrosas y amenazantes en mi vida. Por consiguiente, yo vivo con miedo de cosas que me imagino, que pueden ser muy infantiles como miedo a una bruja o miedo a un fantasma, o muy reales como miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo a que no me paguen, miedo a no terminar un examen, miedo a que no me asciendan, miedo a que me critiquen, miedo a que hablen mal de mí. Es decir, puedes tener muchos miedos que tú mismo te edificas y te construyes, miedo a que me fallen, miedo a que me celen, miedo a que sean infiel, a que me sean infiel, miedo a que de alguna forma mi hijo se enferme. Puedo tener muchos miedos de muchos tipos. Entonces, sí es importante eliminar la imaginación para no estar atormentándome yo mismo con miedos que están siendo generados por mi propia fantasía, mi propia imaginación. Entonces, esa emoción del miedo que yo me estoy creando por preocupaciones, por una constante sensación de pérdida de la tranquilidad interna, porque ni descanso por todo ese mundo que me imagino peligroso, pues finalmente me mantiene en lo que nosotros conocemos como estrés. Y el estrés es esa tensión constante por miedo a lo que vaya a pasar, por miedo a muchas circunstancias que están fuera de mi alcance y que de alguna manera tengo miedo a que se repitan cosas del pasado, que les llamamos angustia, y tengo miedo a que vayan a suceder en el futuro y les llamamos ansiedad. Entonces, el miedo es una emoción muy básica, muy elemental, que si no la manejo, se convierte en un estrés constante en mi vida. Entonces, lamentablemente, el miedo está conectado, y digo lamentablemente, porque las personas más miedosas se convierten en las personas más agresivas. Y este es el típico caso de un perro doméstico que entre más ladra, no es porque sea agresivo el perro, es porque en realidad es miedoso. Entonces, como es miedoso, agrede como un mecanismo de defensa para poder siempre estar controlando a las demás presencias a base de yo agredo porque tengo miedo. Entonces, sí es muy importante que aquellas personas muy miedosas en realidad también pueden ser muy agresivas, y eso es lo que hay que estar atento. Hay muchos tipos de miedos y hay muchos tipos de agresividad. Ambos se deben de aprender a inteligentemente manejarlos en forma adecuada. ¿Cómo se hace ese manejo? Pues lo primero que tenemos que hacer es eliminar las cosas fantasiosas que todavía no suceden, que a lo mejor puedan suceder, pero deja de estarlas imaginando. Porque tú mismo te estás creando miedos abstractos posibles, por una cierta lógica, pero que no sabemos con certeza que vayan a suceder. Entonces, no estés atormentándote tú con cosas posibles, con cosas imaginablemente que tú creas que van a pasar y que en realidad, en el fondo, pues no van a pasar. Que es el caso de muchos que viven con fobias, que le tienen miedo al elevador, que le tienen miedo a las alturas, que le tienen miedo a los espacios abiertos, que le tienen miedo a las cucarachas, que le tienen miedo a la crítica, que le tienen miedo al fracaso futuro, que le tienen miedo a tantas cosas que se le puedan ocurrir, imaginar, tan torpes como es que un cuchillo filoso no puede estar cerca en mi cocina porque finalmente les tengo miedo. Oye, pero les tengo miedo. Bueno, está bien, lo comprendo, pero tú te estás imaginando cosas que puedan suceder con ese objeto y eso te mantiene con una cierta sensación
de inseguridad. Entonces, ¿cómo se domina el primer principio del miedo? Es, tenle miedo solo a la realidad, no a tus fantasías, a tus suposiciones o a tus creencias. No, es que yo no me meto ahí porque es peligroso. ¿Y cuál es el peligro? No lo sé, pero es peligroso. No, demuéstrate que es peligroso y que no es peligroso. No, por ejemplo, creas que todas las serpientes son venenosas y por eso ves una serpiente y sales corriendo, porque no todas las serpientes son venenosas. Hay que tener el conocimiento para distinguir cuáles sí y cuáles no. Pero no hagas imaginación ni le des cuerda suelta, que no sales ni siquiera a caminar al campo, porque hay serpientes y cualquier serpiente que veas vas a considerar que es mortal o que es venenosa por el simple hecho de que tú le tienes miedo a las serpientes. Son ejemplos para que tú notes la trascendencia y la importancia de que el conocimiento y la capacidad de distinguir desde un alimento tóxico hasta un objeto que puede ser realmente peligroso, pero queremos que sea fundamentado en el conocimiento y en la realidad. El peor peligro del miedo es que esté en el futuro y en la fantasía. Así es que tratemos de eliminar los miedos provocados por tu imaginación y los miedos provocados por el futuro incierto. Entonces, ese es un primer punto de que una persona inteligente en el manejo del miedo elimina las fantasías y elimina el futuro. Y se queda estrictamente con los hechos, con lo concreto, con lo que realmente por lógica y por conocimiento sí puede ser peligroso y amenazante, y no por suposiciones, por creencias o porque a mí se me ocurre o porque de niño me pasó y porque de niña me hicieron. No, espérate, cálmate, no le des vuelta a situaciones que tú viviste y que crees que se vuelvan a repetir, porque eso se convierte en angustia. Entonces queremos que la inteligencia emocional nos lleve a tener mayor conocimiento del buen manejo que debes de hacer positivo del miedo. Y el miedo bien manejado nos lleva a una agresividad bien manejada que puede convertirse siempre en productividad, crecimiento creativo en tu propio desarrollo. Vamos a pasar a la tercera emoción. Se llama tristeza. Si algo estamos viviendo en este mundo moderno, pues es el tema de la tristeza, que es la sensación que viene a consecuencia de sentirse solo, de sentir vacío, de la pérdida de un ser querido, del dejar ciertas cosas amadas, queridas, del hecho de haber sido engañado, mentido, haber sido objeto de deslealtad o de infidelidad de parte de nuestras parejas. Todas esas cosas dan tristeza. Que alguien te falle, te insulte, te ofenda, pues da tristeza. Da dolor, pero también da tristeza. Entonces, el sentimiento de tristeza pues es muy común y marca la pauta de que es que en realidad no hay alegría. Una persona triste es quien también no tiene alegría. Puede no estar muy triste, pero también es porque no tiene alegría. No sabe, no está viviendo la alegría porque está atrapado en una sensación de vacío interior que además pues no le produce gusto, entretenimiento, gozo, satisfacción por la vida diaria. Las personas tristes se enfocan mucho en lo que no tienen. Es decir, se murió un ser querido, puede ser un papá, un hermano, un pariente, y resulta que están centrados en la persona que se fue y les cuesta mucho trabajo en centrarse de nuevo en las personas que sí tienen. Están tristes por el que se fue, pero nunca recuperan estar contentos con las personas que no se han ido, con las personas que todavía están. Las personas tristes se enfocan mucho en los apegos, es decir, temen, no gozan aquello que ya no tienen o que se les puede ir de las manos. Entonces están tristes porque cambian de domicilio, porque se les perdió algo, porque dejaron atrás alguna experiencia, están tristes porque ya no van a poder volver a, y así sucesivamente. Y esto hace que no disfruten y no gocen de la vida. El peligro de la tristeza es que regularmente es una de las causas fundamentales que llevan a las personas a la evasión o a la anestesia. Y de las cosas que más anestesian a la tristeza, desgraciadamente se llama alcohol y drogas. Drogas que pueden ser
farmacológicamente legales y drogas que pueden ser ilegales, o adicciones o exceso de diversión y evasión de la realidad para evitar el dolor de la tristeza. Entonces, por eso es tan importante que una persona inteligente no esté enfocada en lo que le falta, sino en lo que tiene. No está enfocada en lo que aún no consigue, sino en trabajar lo que sí puede hacer y conseguir el día de hoy. Una persona inteligentemente, emocionalmente, en el área de tristeza, pues se enfoca en la alegría, en el agradecer, en el disfrutar lo que sí tiene y no estarse quejando y reclamando por lo que no tiene, que esa es la tristeza de muchas parejas, hombre o mujer, que siempre se están quejando de lo que no tienen y reclamando y peleándole a su pareja por lo que no tienen, por lo que no les dan, en vez de enfocarse lo que sí tienen y lo que sí les dan. Entonces, la tristeza es algo que se tiene que sanar a base de una inteligente forma de comprender lo valioso de aquello que sí tienes y no de aquello que no tienes. Así es que busquemos ese significativo esfuerzo por valorar aquellas cosas que en su momento dado tienes, para no caer en el tema de una adicción, de un anestésico, de una huida, de una evasión, de una escapatoria que finalmente pues no sea del todo positiva. Queremos tu alegría, tu confianza y seguridad y no tu miedo. Y queremos que no estés enojado, enojada, que te encuentres la mayor parte del tiempo usando inteligentemente estas emociones que seguramente pues te harán también sentirte mejor, disfrutar mejor de la vida y concentrarte mucho más en tus temas creativos laborales, en tu vida social familiar, en tus relaciones interpersonales y no estar enojado, miedoso, estresado o en su momento dado triste, malhumorado, decaído, pues porque estás sufriendo y agobiándote por cuestiones que inteligentemente no has podido superar y mejorar. Así que por eso siempre podemos ser más inteligentes e ir escalando mejores capacidades para poder estar en mejores estados de ánimo emocionalmente, inteligentemente, viendo nuestra realidad de mejor manera. Hay una emoción o una serie de emociones que identificamos que son muy típicas de nuestra sociedad, de nuestra cultura mexicana. Una de ellas es la rivalidad y la envidia. El mexicano, desgraciadamente, se inclina, como todos lo sabemos, a la envidia, es decir, a estarse comparando con los demás y además sentirse que por qué el otro tiene lo que yo también quisiera tener, por qué al otro le dan lo que yo también estaba esperando que me dieran. Entonces me da coraje que sí se lo den a la otra persona y no me lo den a mí y yo no lo puedo obtener porque se lo dieron a la otra persona. ¿Por qué el otro sí tiene lo que yo también quiero tener? ¿Por qué se hacen esas injusticias? Dice la persona padeciendo envidia. Esta es una emoción muy compleja, pero que tiene que ver con estarse comparando. Por eso, si quieres inteligentemente superar la envidia o ayudar a que otras personas superen la envidia, pues hay que empezar por no estarse comparando. Y además de no compararse, pues no estar sintiendo que tú también mereces lo que el otro ha recibido. O peor aún, no creer que tú te lo puedas lograr o conquistar por ti mismo, sino creer que el otro lo recibió de una manera tal que tú no lo vas a poder recibir porque la otra persona tiene privilegios que tú nunca vas a poder conseguir. Y eso genera mucha envidia. Entonces, tratemos de superar también ese tipo de emociones como la envidia, la rivalidad, la competencia, la comparación. Todos estos aspectos, pues sí, están dentro del tema de poder en todas circunstancias ser siempre una persona mucho más inteligente a la hora de ejercer el liderazgo. Ahora te das cuenta que el saber aplicar estos aspectos emocionales, afectivos y otros tantos tipos de emociones que existen dentro de nuestra vida laboral, dentro de nuestras relaciones del equipo de trabajo en el que nosotros convivimos, que estamos en contacto constante con ellos, pues vamos a poder avanzar significativamente a ejercer mejor el liderazgo junto con la autoridad para poder
vivir con una relación mucho más estable y productiva, centrados en la eficiencia de lo que me toca hacer y no estar agobiados, atormentados, preocupados porque estamos haciendo un inadecuado y mal manejo de nuestras emociones. Así que con esta visión, pues tratemos en todo momento de poder salir adelante con nuestro manejo correcto de todas estas emociones. Simplemente, y para finalizar, sentimientos tienen que ver con las sensaciones que yo tengo en la vida. Me siento, se dice triste, aunque la tristeza es una emoción. ¿Cuál es la diferencia? El sentir proviene de la detección de las cosas que se encuentran en mi entorno, es decir, provienen de afuera hacia adentro. Siento frío, siento calor, siento duro, siento molesto, siento dolor, de lo que me está pasando de afuera hacia adentro. Y las emociones, que también involucran algunos sentimientos, provienen regularmente de adentro hacia afuera. Yo estoy enojado, tal vez por lo que tú me hiciste, pero mi enojo, decidí enojarme cuando pude haberme no enojado. Yo no puedo decir, es que siento frío y decido no sentir frío. Lo puedes hacer, pero el frío existe. En cambio, el que te hayan hecho algo y tú estés enojado, pues perfectamente no necesariamente te tenías que haber enojado, porque finalmente el enojo es una opción y no una reacción. Tú la puedes vivir como una reacción, pero finalmente es una opción que tú decidiste reaccionar en forma de enojo cuando pudiste perfectamente haberlo omitido. Así que esa sí es una diferencia muy importante entre emociones y sentimientos que van ligados y que están interactuando, pues efectivamente es cierto. Y también están ligados los afectos. Si yo estoy enojado contigo, ya ni te pelo, no te hago caso, no quiero comunicarme, no quiero ni verte. Entonces, reduzco mi afecto hacia ti porque estoy enojado. Entonces, esto también se nota. Cuando una persona está enojada, elimina, reduce, hasta claramente corta la comunicación con la persona con la que está enojada. Ni siquiera la quiere saludar. O es más, si la saluda, se nota que es un saludo hipócrita, falso, no es genuino. Lo hace por cortesía y porque no le quedó de otra. Entonces, por eso es muy importante también el que tú cuides tus sentimientos, tus emociones y lo hagas en forma inteligente para superarlas, porque si no se nota claramente que en tus manifestaciones de afecto, de cariño, de atención, de comportamiento, se nota que estás afectado o afectada por alguna de estas emociones. Por eso es muy común que alguien diga, uy, hoy llegó Felipe pues triste y enojado. ¿Y qué te pasa, Felipe? No me pregunten, tengo problemas. Se nota. Todos detectamos la tristeza, el miedo, el enojo, la frustración, la envidia y la rivalidad. Es bastante claro. Hay quien lo hace más consciente, mucho más nítido, mucho más transparente, y hay quien a lo mejor pues no detecta bien qué es lo que le está pasando, pero sabe que le está pasando algo a los demás. Tratemos entonces de ser sensibles, que eso es lo que hace el líder, hacia los compañeros y colaboradores de un equipo, porque lo que buscamos es que aumente la cohesión, la unidad, el compañerismo, el clima laboral, la calidad de relaciones interpersonales, de tal forma que todos vayamos mejorando y creciendo en nuestra inteligencia emocional. Y por eso estamos en este empeño, en este proyecto, en esta nueva dimensión de buscar que liderazgo e inteligencia emocional se complementen con el buen manejo que todos debemos de hacer de nuestra autoridad, de nuestras responsabilidades, de nuestros compromisos, de nuestras tareas durante nuestras horas de trabajo y, por qué no, también con nuestra familia. Así que vamos poniendo atención a la posibilidad real de que cada vez más tomes conciencia y conocimiento de que puedes aprender a ser una persona con mejor inteligencia emocional. Practícalo, no te vas a arrepentir. Es un hecho maravilloso el que haya avanzado la ciencia de la mente humana, del comportamiento humano, a que podemos hoy saber qué es la inteligencia emocional y cómo se puede ser más inteligente a la hora de manejar
tus sentimientos, tus emociones y poder ser una persona mucho más serena, más tranquila, más ecuánime, mucho más dueña de sí mismo y poder gozar y disfrutar de tu propia prosperidad sin necesidad de querer estar controlando, dominando a los demás y sobre todo manifestando conductas y actitudes que a todas luces son tóxicas y negativas. Tratemos de ser mucho más inteligentes en todo momento. Al menos aquí en la empresa es lo que queremos. Muchas gracias.